Bueno, muy buenas tardes para todos. Y este entonces es la presentación del trabajo, de mi trabajo de grado para el título de Tecnología Real de Farmacia. Soy Jorge Bobadilla, estudiante de este programa y eh, quien les va a hablar y va a explicar entonces el tema. El tema de este proyecto de grado, como lo pueden ver en pantalla, es marihuana natural versus marihuana sintética. Vamos a ver la diferencia de usos, los efectos neuropsicológicos y los riesgos asociados. En la tabla de contenidos tenemos introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusión, que eso es lo que vamos a ver. En cuanto a la introducción, entonces vamos a hablar un poquito sobre el contexto del consumo de marihuana natural y sintética. Vamos a hablar un poquito de los dos, de qué están compuestos. En este caso, marihuana natural, sabemos que los compuestos son el THC, que es el tetrahidrocannabinol, y el CBD, que es el que más se usa por decirlo, marihuana medicinal. En este caso vamos a centrarnos más en el THC. Vamos a hablar también cómo la marihuana sintética lo que ha intentado es copiar los efectos del tetrahidrocannabinol y, por así decirlo, camuflarla o clonarla, pero con compuestos químicos hechos en un laboratorio. Vamos a ver cómo ha crecido el consumo, tanto de marihuana sintética como natural, y cuáles son las preocupaciones, obviamente, en la salud pública. También vamos a ver las diferencias principales entre ambas sustancias. Los objetivos de estudio, entonces, es comparar los efectos, los usos y los riesgos. Y también vamos a analizar, entonces, su composición química, evaluar los efectos neuropsicológicos y físicos, y vamos a explorar estrategias de prevención. Yo como propuesta de trabajo de grado y junto a la mano con el programa Sofía, que es el programa pues, de mi facultad, vamos a dar una propuesta de informativa para las personas y que también pues sea recreativa. En cuanto a la metodología que se usó para este trabajo de grado, entonces es la revisión de bases bibliográficas, en este caso de bases de datos científicas, bases de datos de leyes, en este caso, y también vamos a ver una que otra opinión pública, por así decirlo. Vamos a ver también comparación en efectos, en este caso en el sistema nervioso central, que es el que más afecta el THC, y la evaluación de normativas de distintos países. Entonces, bueno, empecemos a hablar de las dos. Marihuana natural, sabemos que la composición básica es THC y CBD. En este caso vamos a hablar más que todo del THC, como ya se mencionó antes, el tetrahidrocannabinol, que es el que más actúa, por así decirlo, en los efectos neuropsicológicos que busca, por así decirlo, la gente, que busca por así decirlo, el consumidor y también pues de manera recreativa. En la marihuana sintética vamos entonces a hablar que los cannabinoides artificiales son mucho más intensos y las diferencias en los mecanismos y regulación legal. Entonces hablemos primero de la composición natural. Composición natural del THC, entonces en este caso marihuana natural, THC, tetrahidrocannabinol, el principal psicoactivo del cannabis natural. Ahora, ¿qué ha pasado con el cannabis sintético? El cannabis sintético lo que ha intentado es como clonar esos componentes, por así decirlo, del THC. Como es normal, el THC probablemente por así decirlo, se vea afectado cuando se pasa por un laboratorio. ¿Qué pasa con esto? Que la marihuana sintética, el verdadero peligro de ella es que actúa en los receptores CB1 y CB2 de manera más eficiente y en todo el sistema endocannabinoide. Entonces vamos a hablar de esos términos que ya dijimos. Receptores CB1 y CB2. CB1 influye entonces en el dolor, el apetito, el estado de ánimo, y en este caso el CB2 actúa más en el sistema inmunológico y modula, por ejemplo, la inflamación. En algunos otros receptores también actúa regulando el dolor, la temperatura, la presión arterial, la inflamación, y incluye también algunas respuestas del metabolismo y antiinflamatorias.
Bueno, ya explicando un poquito lo que es la red endocannabinoide, que son todos estos sistemas, el verdadero peligro que hay es la marihuana sintética. ¿Por qué? Porque normalmente la marihuana sintética se está confundiendo con inciensos o, por así decirlo, eso se llama como aromas. No tengo en este caso el término fijo, pero se conoce como esencias. Esa era la palabra, esencias, como las de incienso. Se va a decir que tiene que ver eso. Que se está vendiendo, se está comercializando esa marihuana sintética pues de manera, por así decirlo, en el mercado negro, de manera ilegal, como esta, como estos grados, pero imitando el THC. Con lo cual está haciendo que los consumidores de marihuana que, por ejemplo, ya no les gusta consumir en el porro, pasen a vapers, que es donde se ve la esencia, y ahí sientan, por así decirlo, que la esencia les está haciendo mucho más o que está teniendo muchos mejores efectos que la marihuana natural. Entonces, en este caso, ahí es donde entra el peligro. ¿Por qué? Porque la marihuana sintética lo que hace es, por así decirlo, camuflarse con el THC, pero tiene otros compuestos mucho más peligrosos y mucho más potentes. En este caso, llevando a psicosis, paranoia, alucinaciones, ansiedad extrema, convulsiones, daño orgánico y si contiene alguna otra patología la va a aumentar peor. Por ejemplo, se ha visto que en algunos jóvenes se que por ejemplo vengan por así decirlo en su ADN con la patología de la patología pues, de irregulaciones cardíacas, lo que conocemos como la presión, empiece a sufrir más jóvenes de esta patología. Ya normalmente se veía en un rango de 30 a 40 años, ya a veces se ve en un rango de 20, 25, menos de 30 años. Hablando entonces de lo que se cree, porque no se sabe ciencia cierta de cuáles son los componentes químicos que están usando en la marihuana sintética, entra el el JWHO18, que este es un compuesto que se generó o se creó precisamente para evitar el dolor o para inhibir algunos receptores, en este caso el CB1, que es el del cerebro, pero también se está combinando con fetilacetiloides y ciclohexilfenoles, que esos actúan en los dos receptores, CB1 y CB2. Entonces ya solamente no tenemos un solo compuesto, que es el THC, por así decirlo, simulado, sino que también otros 3 o 4 o muchos más compuestos que están generando ese problema. Entonces, ese es el mayor problema de la marihuana sintética. Las diferencias, obviamente, en efectos, como ya se habló, son muy grandes y puede generar una adicción muchísimo más grande. Ahora, hablando de esos riesgos asociados, según algunos datos, más o menos de la última fecha que tenemos, que es 2016-2013, se dice que el 7,9% de las personas ha aumentado en ese año de que consumen marihuana. Y ese, por así decirlo, ese porcentaje, poniendo eso como un 100% de los consumidores de marihuana, el 10% ya ha probado marihuana natural conscientemente. Ahora, no sabemos cuántos hayan comprado pensando que era marihuana natural y terminan comprando marihuana sintética. Entonces vemos que en la marihuana sintética vemos mayor toxicidad, psicosis, riesgo cardiovascular, sobredosis. Obviamente en la marihuana natural también hay deterioros, pero no son como tan fuertes como la marihuana sintética. El principal problema es que no hay una regulación. No hay una regulación. Ya la OMS no sabe, por así decirlo, cómo controlarlo, porque como son mercados negros los que lo están vendiendo, no saben en qué laboratorios ilegales se han creado. Hablando un poquito de datos, más o menos en América Latina y el Caribe, el 78% de los jóvenes ya han consumido marihuana natural. Y si de eso le ponemos que en los últimos 3 años, más o menos 2023, aproximadamente el 5,4 ya ha probado marihuana sintética. O sea, de 10 jóvenes consumidores de marihuana natural, 3 ya han probado la sintética.
Esa es la mayor preocupación. Ahora, vamos a hablar un poquito de la regulación de uso médico. Regulación prácticamente de marihuana sintética no hay. Sabemos que según algunas leyes, eh, la de... ya les digo las leyes. Bueno, se me escapa ahorita las leyes, no tengo el número. Algunas leyes ya han regulado, por así decirlo, el consumo de marihuana natural, como con la dosis personal, lo que conocemos como la dosis personal, con el consumo pues recreativo, pero en este caso sobre la marihuana no sintética no hay regulación porque no se puede, por así decirlo, diferenciar, los consumidores no saben diferenciar cuál es una marihuana sintética y cuál es una marihuana natural. Bueno, entonces en este caso, en las estrategias de prevención y educación, eh, estamos invitando a las personas a que usen un jueguito que junto de la mano de Sofía se va a implementar en la plataforma educativa, que es el juego de el porro y la bolsita. Va a decir, ¿cómo así? Bueno, tenemos una imagen. Este es el cuadro, el esquema de el porro y la bolsita, por así decirlo. Entonces empezamos de la casilla 1 a la 30, cada casilla tiene una pregunta, se va a jugar obviamente con un dado y va a ir avanzando pues según el lado, solamente uno de 6 casillas porque pues, vemos que es poquitas, pero aquí el juego lo interesante es que en cada casilla hay una pregunta. Si responde bien la pregunta, avanza, sea que caiga en escalera o sea que caiga en bolsita. Si responde bien, avanza. En este caso, si cae en una bolsita y responde mal, se devuelve. Si cae en una bolsita y responde bien, se queda en la misma casilla. Y en caso tal de que responda mal, se devuelve una casillita. Esa es la propuesta educativa que tenemos para implementarla más que todos los niños y adolescentes de 15 a 25 años, para que conozcan a ciencia cierta cuáles son los peligros expuestos en este caso y el mercado, por así decirlo, negro, que es donde más se está comprando esta marihuana. Las conclusiones y las recomendaciones, entonces les recomendamos que la marihuana sintética, por favor, no la usen porque no sabemos qué componentes tiene. Si son consumidores, más fácil que consuman la marihuana natural. Es necesario establecer ahora en colegios, universidades y en muchas entidades contra la drogadicción. Primero el conocimiento y después establecer estrategias educativas. Y también implementación de juegos como lo vimos. Ese es un ejemplo de juego. Bueno, damos muchas gracias por la atención prestada, les agradezco mucho. Y en este caso, pues estas son las referencias que se usó para darles toda la información pasada. Muchas gracias por su atención.